si Astrid, ¿vas a estar, vas a poder participar o estás solamente en silencio? No, Astrid va a poder participar. Aquí va a venir. Ah, va a venir, ya. Entonces, Sí, pero aquí, Atigen. ¿sí? Bueno. Entonces, mientras tanto, Sandri, ¿podrías empezar con una oración mientras Astrid se incorpora? ¿Mm? ¿Será Bueno, posible? ¿Ya? sí, Gracias, Sandri. Gracias. bueno. Amado Jesús, te damos gracias este día y cada día porque estás con nosotros, Señor, y nos das la gracia de poder reunirnos. Qué gozo en nuestro corazón, Señor, de poder reunirnos en tu nombre y poder aprender más de ti, Jesús. Danos la gracia y el entendimiento, Señor, para aprender más de ti, que esta palabra profunda en nuestro corazón se haga vida, Señor, cada día. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien. Bueno, ¿todos me escuchan bien? ¿Ahí no hay problema? ¿Se Sí, escucha bien? está Sí, bien. amén. Bueno, hoy vamos a hablar tema que muchas veces se habla, no sé cuántas veces se analiza en profundidad, pero sí se habla mucho que tiene que ver con el ayuno. Y el ayuno, el ayuno, el ayuno. ¿Y qué creen ustedes que es el ayuno y cuál es su origen? ¿Dónde creen que se generó el ayuno? En Entonces, el el Antiguo ayuno, Testamento, ¿no? sí, es justamente en el Antiguo Testamento. Eh, ¿Y el ayuno qué es? Ayunar, ¿qué es? No comer No comer, por claro, un par ¿no? de, por un tiempo, por un par de horas o por un día o más. Por un día, por varios días, ¿m? ¿Ya? Claro. Entonces, bueno, el ayuno, ¿ya? Es efectivamente no comer. ¿Y ustedes saben quiénes practicaban el ayuno? ¿O quiénes practican incluso el ayuno? ¿Alguien sabe quiénes practican el ayuno hoy en día o practicaban antes? No sé. Profetas, curas, ¿Cómo? ¿Iris? los profetas, los curas, Ah, así es, personas, los curas, los cristianos hoy en día. Ya hay cristianos, varias, hay varias culturas que hoy en día incluso practican el ayuno, los musulmanes también practican el ayuno, ¿m? Y los judíos también, ¿no? Incluso está el famoso, hay el ayuno anual que hacen los judíos, que es el famoso Yom Kippur, ¿no? Es el día de la expiación. ¿M? Y ese es una vez al año, ayunan, ese día se ayuna. Y ese es el Yom Kippur, que es el día de la expiación, no me acuerdo cuándo es, pero esto también se hace. ¿M? Y tal cual como decía Iris, en la Biblia hay varios ejemplos de ayunos. Por ejemplo, eh, Jesucristo ayunó 40 días, Moisés también ayunó 40 días, y Jesucristo incluso después del bautismo ayunó 40 días y después vino la tentación. Es decir, en definitiva, el ayuno, o con esto se los pongo el ayuno, a En diferencia de que otoño dice que se realiza. en otoño el Yom Kippur, ¿ves? Claro. ¿M? Sí. Fue incluso un ataque, la guerra de Yom Kippur fue justamente donde Israel también ganó. Entre paréntesis, todo Israel, desde que se convirtió como Estado, no ha perdido ninguna guerra, son como 6 guerras que y todas las ha ganado. Eh, pero una de esas fue la guerra de Yom Kippur. Y justamente los árabes se lo atacaron porque estaba el pueblo débil. Pero sin embargo, ahí El día estaba del perdón. sí, claro, del perdón o de la expiación, justamente. Ah, ya, ya.
Entonces, la cultura, y por ejemplo, en la Biblia, los fariseos ayunaban, los apóstoles de Juan también ayunaban, y hay mucho ayuno. Es decir, el ayuno, un poco para aclarar, de repente algunos cristianos creen que el ayuno es una cosa del Nuevo Testamento. No, el ayuno es una cosa del Antiguo Testamento originalmente, y de alguna forma continuó en el Nuevo Testamento, y hay ejemplos de que continuó en el Nuevo Testamento. Eso es importante un poco entender cuál es la historia del ayuno, el origen del ayuno. Y el ayuno, en definitiva, tiene varios significados, y varios beneficios, y a lo menos uno podría decir que hay tres. ¿Mm? Que el ayuno genera en nosotros un crecimiento, y por consecuencia también eh, el ayuno nos hace crecer. El ayuno nos hace crecer cuando nuestra fe es probada, y también efectivamente podemos utilizarlo para confirmar la voluntad de Dios si algo nosotros le estamos pidiendo la voluntad a Dios, ¿no? Bueno, ese es un poco el concepto del ayuno. No sé si hay algún comentario más sobre eso, sobre el tema del ayuno. Cristian, no entendí. ¿El ayuno nos hace crecer cuánto? Nos hace crecer, nos hace entender la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros incluso ayunamos, nos hace crecer espiritualmente, porque aprendemos a conocer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y además, el ayuno nos hace confiar en el Señor, y por consecuencia también aumenta nuestra fe. Es decir, eso en términos generales, y un poco lo que hablamos todos los cristianos sobre eso. Y el ayuno también, uno lo puede hacer ayuno para confirmar algo, estoy buscando alguna confirmación en mi vida. Eso en términos generales es lo que Sí. es el ayuno. Y eso Ya, es conocido, y compartimos básicamente todas las religiones cristianas, incluso las católicas también. El ayuno lo hacen un poco por eso. Hay una cultura de comunión con Dios, de recogimiento, y eso efectivamente lo hacen varias denominaciones y varias religiones, y las cristianas también. Sin embargo, por eso, y hasta ahí, no sé si hay alguna otra observación, Dulce Mía, alguna otra cosa, o alguien más, ¿no? ¿no? Ya, sin embargo, hay algo que aparece en la Biblia mencionado, y ahí es interesante ingresar, porque eso hasta en eso, en términos generales, lo que he mencionado es lo común, y que habitualmente todos sabemos del ayuno. Pero hay algo que aparece en Isaías, que es mencionado en Isaías en el Antiguo Testamento, y posteriormente es analizado por Jesucristo también en el Nuevo Testamento, y habla del verdadero ayuno. Y ahí leamos lo que significa en Isaías 58:6. Cuando Dios acá le dice al pueblo de Israel, de que estoy cansado de vuestros ayunos, estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, estoy cansado de vuestra cultura, y entonces dice, más bien, el ayuno que yo escogí es el siguiente. Y entonces habla en Isaías 58:6. Mm. Ya, para poner un poco en el contexto. Ujú. En Isaías 58:6. ¿Alguien puede leer Isaías 58:6? Yo lo tengo, Cristian. Sole, por favor. Bueno, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Que rompáis todo yugo.
¿Qué creen ustedes que es esto? ¿De qué está hablando acá? ¿Se dan cuenta que está hablando más Mm, que de no comer solamente? ¿Se dan cuenta? Ahí Sino que es. incluso, bueno, en la Biblia de Lutero, en la versión alemana, dice, y Seis. dejar libre a aquellos que injustamente ataste. No es más ¿Ya? bien. Es más bien dejar y que rompáis todo yugo y dejar libres a los quebrantados, aquellos que injustamente ataste. Entonces, ¿qué creen ustedes ahí que es el ayuno? dejar Y bueno, he conversado ciertas cosas. libres. Ayuno. que- ¿Qué piensan ustedes ¿Cómo, que Cristian, cómo dice la versión alemana? ¿Dejar libres? welche du mit Ungerecht gebunden hast? Eh, es decir, las los, es decir, deja libre a aquellos ¿Mm? que tú injustamente has atado. Aquellos Eso dice, que tú injustamente has atado. No es, has. no es más bien el ayuno en fasten, el que yo, no es más bien el ayuno que yo valoro, ¿m? ¿Mm? Aquel que implica dejar libre a quienes tú has atado injustamente. Después lo otro mismo. Pero esa parte es la versión de 1545 de Martín Lutero, la Biblia de Lutero, 1545. decía eso. Yo ahora tiene un poquito de años, ¿eh? Sí, es una 1545. traducción un poco más fuerte, sí, es una traducción un poco más fuerte. Entonces, Versión de Martín Lutero. cuando hablamos del verdadero ayuno, ¿por qué estamos hablando entonces del verdadero ayuno? Y se dan cuenta que no es solamente comer. Todo. Todo. Mm, mm. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Han escuchado de esto? Sí, lo han escuchado seguramente porque lo hemos conversado. Sí. ¿Ah? Sí. Es que Pero, y yo por lo menos tengo acá anotado en ese versículo, porque yo ya, me acuerdo que lo vimos una vez contigo, y yo sí, lo tengo aquí que dice ataduras que yo genero gracias. Claro, exactamente. Euros que yo sobre otras genero personas. Claro. sobre otras personas. Y que por consecuencia debo, por el poder de Dios, generar también una liberación. ¿Ya? Entonces, ese es el ayuno que Dios quiere. Entonces se dan cuenta que el ayuno que Dios quiere no es solamente no comer, sino que es algo más, es un quebrantamiento de espíritu, es buscar la voluntad de Dios y generar acciones que no es solamente no comer. Y esto tiene mucho que ver, y lo asociamos con lo que cuando a Jesucristo, y esto también lo hemos visto por ahí en algunas veces, cuando a Jesucristo le preguntan por qué los discípulos de él no ayunaban. Y eso está en Mateo 9, 14 al 17. Y veamos si podemos ahí hacer un match, como dicen los más entendidos, o una interrelación, ¿ya? Ya. Entre el concepto de lo que se habla en el Antiguo Testamento y lo que Dios hablaba por medio de Isaías y lo que posteriormente ratifica Jesucristo. El antiguo pacto. Claro. Y siempre Antiguo pacto. siempre ambos pactos hablan lo mismo, ambos pactos hablan lo mismo. Lo que pasa es que uno va orientado mucho más al tema espiritual y el otro va mucho más a lo físico. ¿Ya? Entonces, recuerden que también el ayuno significaba un acto de quebrantamiento, un acto de castigar su cuerpo por amor como olor grato, como sacrificio a Dios. Ese era el ayuno Arrepentimiento también, pues. y arrepentimiento, claro. Ujú. Por eso me arrepiento en Polvo y ceniza.
en polvo y ceniza. Y ya entonces también ayunaba. Por ejemplo, acuérdense, bien, gracias por el recordatorio, acuérdense que David, cuando comete el pecado con Betsabé y nace el hijo muerto, perdón, y el hijo después muere, el primer hijo que tiene con Betsabé, él justamente no comió ni bebió, él generó ayuno y durmió en el piso como un acto de humillación. ¿Mm? Ese era el fin del ayuno. ¿Ya? Entonces leamos Mateo 9, del 14 al 17, en relación al ayuno. Ahora, Mm. desde el punto de vista del Nuevo Testamento, lo que plantea Jesucristo. ¿Ya? Leámoslo, por favor. Ujú. ¿Alguien lo tiene? Mateo Ya, 9, yo lo del tengo. 14. Dulce mía, ya. Léalo. Ya, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, cuando le dicen a Jesucristo, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan le dice, nosotros los fariseos ayunamos muchas veces, por lo tanto, era un hábito ayunar. Y esto es del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Buena pregunta. ¿Y por qué Juan el Bautista ayunaba y sus discípulos ayunaban y Jesucristo no ayunaba Mm. ni tampoco sus discípulos? Porque Juan el Bautista estaba viviendo en el Antiguo Testamento todavía, ¿o no? Absolutamente. Bien, bien. A ver, una adelantada, Laura. ¿Ah? Justamente, ¿por qué? Una carita feliz me manda. Claro, la carita feliz, no. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista representa, por eso es que Juan el Bautista viene antes. Por eso es preparar el camino del Señor. Porque Mm. Juan el Bautista representa el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesucristo, cuando habla de Juan el Bautista, ¿qué dice? Ujú. De nacido de hombre, nunca se ha levantado uno tal como Juan el Bautista. Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Ya? Y eso tenía que ver con eso, porque Juan el Bautista representaba el Antiguo Testamento. Por eso es que él muere antes de Jesucristo, por supuesto. Mm. Entonces, Juan el Bautista representaba el Antiguo Testamento y por eso ayunaban. Y el Nuevo Testamento viene con Jesucristo y Jesucristo estaba ahí, por eso no ayunaban los apóstoles. Y por eso después dice, pero vendrán días en que el esposo, en que Jesucristo, yo seré llevado a los cielos y entonces ayunarán. Y después, a continuación, hace un ejemplo que se entiende muy poco, que tiene que ver con que nadie pone remiendo, nadie pone un parche en un vestido viejo, sino que lo pone en un vestido nuevo, y de la misma forma, nadie pone vino en Nodres. odres viejas. Lejos. Las Claro. odres, acuérdense que las odres eran de ¿cómo ¿De se llama? greda? Cuero, ¿Greda? cuero de Ah, en animales. cuero. Ah, Entonces cuero. el Ya. vino empezaba a degradar y si yo ponía vino nuevo en un odre viejo, indudablemente se reventaba. Entonces, lo nuevo se conserva con lo nuevo. Y por eso es que Jesucristo habla del nuevo ayuno. Y por eso Ah, hablamos ya. del nuevo ayuno, que el nuevo ayuno es tomar nuestra cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Y que ya fue mencionado en Isaías. Porque en Isaías decía
libera a tu prójimo, da la vida por tu prójimo. Si bien, en ese momento, no estaba el concepto de dar la vida por el prójimo. Y Jesucristo lo trae para hacer cumplir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta cómo hace sentido el Antiguo y el Nuevo Testamento? No sé si lo ven. ¿Mm? Entonces, este nuevo ayuno, y tiene que ver, por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando no pueden reprender al hijo endemoniado, le dice, ¿por qué? Por vuestra poca fe, por vuestra falta de fe. Pero este género sale con oración y ayuno. ¿De qué ayuno estaba hablando? De este ayuno, este ayuno verdadero, este ayuno de la cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Y ahí tiene sentido, porque si no es incoherente. Se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Es decir, si nosotros lo analizamos humanamente, esto no tiene ningún sentido, es una incoherencia enorme. Pero del punto de vista del sentido de Dios, ahí sí. ¿Mm? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere es este ayuno de tomar nuestra cruz diaria y dar la vida por mi prójimo. Y el tema, y eso va a generar una fe y un crecimiento en mí. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene sentido con lo que hablábamos también de la armadura del cristiano. ¿Se dan cuenta? La armadura del cristiano que era conocimiento de Dios, es decir, era los pensamientos a Dios, la oración, la comunión constante con Dios, mi corazón, que era sometido a la voluntad por eso la coraza de justicia, sometido a la voluntad de Dios, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios, y eso reforzaba el escudo. ¿Mm? Y el escudo de la fe, que reforzaba la fe, y que el escudo de la fe, toda esa trilogía, ese círculo virtuoso, generaba un rechazo contra Satanás. ¿Recuerdan? Ya ahí lo podemos asociar. No sé si lo asocian a algo, alguna consulta, alguna cosa, algo que no se entiende. Bienvenido sea. Yo sé que estos son nuevos conceptos que no son tan fáciles de entender, pero poco a poco Dios abrirá los ojos. ¿Ah? ¿Ya? Cristian, con el Sí. tema de las ataduras que yo genero, ¿tú puedes dar algún ejemplo, por favor? Súper bien, súper bien, súper bien. Ya, ¿qué ataduras genero? Ataduras Ujú. grandes, muy groseras, como son, por ejemplo, adulterio, fornicación, alcohol, eh, eh, bueno, brujerías y estado, ver las cartas, todo eso son acciones que yo he hecho, A meterse en claro, que voluntariamente los he hecho, ¿ya? Mm. Que voluntariamente los he hecho, los pude haber hecho, una gran mayoría, por supuesto, antes de convertirme, ¿sí? Por consecuencia, cuando yo llego al Señor, antes de convertirme, o si me arrepiento, yo digo, Señor, perdóname, y el Señor borra los pecados, pero hay consecuencias, porque eso yo lo hice a ciertas personas. Yo lo hice con ciertas personas y además no lo he confesado. Entonces lo debo confesar. Por eso es que lo que se dice en la oscuridad será dicho en las azoteas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es, yo debo expresar y confesar mi pecado, no solamente a Dios, sino a terceros indicando lo que yo he hecho. Y por eso es que cierro las puertas. ¿Se dan cuenta? Esos son lo que se llaman las ataduras groseras. Ahora hay ataduras pequeñas, por ejemplo, discusiones, peleas y demás del día a día que yo hago con mis hijos, con mis cónyuges, con mis hermanos, con los vecinos, con la gente del trabajo,
y que generan roces y situaciones. Y generan roces y situaciones a tal punto es que de repente no me llevo bien con cierta persona, ¿o no? Mm. Y estoy llevando a la otra persona a pecar. ¿Te das cuenta? Y yo, También, y yo como perdón. cristiano, y yo como cristiano tengo que dar el ejemplo. Claro. Mm. Y si no estoy dando el ejemplo, ¿qué pasa? Genero maldición en mi vida y en la de mi prójimo. ¿Ya? ¿Sí? Dulce mía, ¿vale? No, yo decía un ejemplo como cuando a uno le llegan visitas o uno va de visita y, y te vas, no sé, 2, 3 días y después ya te molesta algo que la persona tiene por costumbre o no sé, algo que, que está como que todo bien, pero hay algo que te molesta. Así es. Mm. Y por ejemplo, hay algo que te molesta, mira, hay algo que te molesta y eso algo que te molesta yo lo comento con otro. Y le digo, oye, ¿sabes qué? En realidad Alejandra es tal, así, pucha, tan exigente en el tema de la casa, no se puede ni siquiera convivir. Y esa persona que conoce a Alejandra, después, cuando va a la casa de Alejandra, ya va predispuesta. Claro. Y eso es la Mm. rivalidad que Satanás Claro. utiliza entre nosotros. Claro. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso no tenemos que hablar mal de otro, porque yo genero maldición con mi hablar. Mm. ¿Y Cristian, cuántas con veces respecto a eso, pico a con otro y respecto, demás? Eso todo es maldición. ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sole? con respecto a las maldiciones que yo genero, a las ataduras, cuando yo pido perdón, cuando yo le pido perdón al Señor por mis ataduras y todas esas cosas, ¿qué pasa con a los que yo até, por ejemplo? Contra eso también tengo que orar después, posteriormente. Primero tengo que, buena observación, Sole. Primero tengo que pedirle a Dios perdón. Primero tengo que pedirle a Dios perdón Ya, por lo que hice, ¿ya? Porque ya. probablemente si no le pido perdón a Dios por lo que hice, no tiene ningún sentido, porque ese es el primer paso. Mm, ujú. Después que le pedí al Señor perdón por lo que hice, tengo que pedir perdón y tengo que pedirle a Dios, Señor, protégete porque yo hice un daño a estas personas, Ya. porque yo hablé mal de esas Ujú. personas y lo hablé con Pedrito y Juanito. Mm. Señor, perdóname. Y si es Pero, posible, tengo que mm, repararlo. Hoy sabes lo que yo dije sobre Juanita, no es así, Pedrito. ¿Mm? Y mm, tengo que ir y decir, sabes que en realidad no, yo lo que dije ahí no fue adecuado, Ujú. mm, no fue sabio, porque ¿para qué? Eso daña al alma, ¿entiendes? pero, por Los ejemplo, Cristian, comentarios y las críticas hacia otras personas generan siempre un daño al alma y generan en el otro un pensamiento negativo sobre la otra persona. mm, ¿Ya? Dale, a ver, Sole. pero por ejemplo, con el grosor del pecado o el grosor de la atadura, por ejemplo, tú hablaste del adulterio, el alcoholismo. ¿Cómo si yo pido perdón por haber cometido adulterio, por ejemplo, o un padre que Sí, fue alcohólico, no sé, eso le traspasa al hijo? así ¿Cómo? es. ¿Qué pasa ahí? Ahí tengo que cerrar la ¿Conmigo? puerta que he hecho sobre mi Cerrar hijo. esa puerta. Ah, ya, 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 Después que ya, cerré la puerta, de orar y decir, Señor, ya, reprendo ya, este espíritu que yo transmití a mi hijo, ya, ya, viene la oración final, después de repente, Señor, ¿hay algo que ahora yo debo hacer para reparar eso? ya, ¿Te das ya, ya, cuenta? ¿Mm? ah, ya, 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 ¿Ya? Eso es ya. sumamente importante. ¿Ya? Mm. Entonces, justamente eso es entonces el verdadero ayuno. Y ese verdadero ayuno, ¿sí? No sé si hay alguna otra observación, comentario sobre esto. ¿Estamos viendo? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. No. ¿Sí? ¿No? Y ese verdadero ayuno
en términos prácticos, significa dos acciones concretas. La primera es tomar nuestra cruz diaria con gozo, y la segunda es colaborar, ser colaborador en la santificación de nuestros prójimos. ¿Ya? Entonces, la primera es tomar nuestra cruz con gozo, y que esto tiene que ver con lo mismo que lo que estábamos hablando, es preparar nuestra armadura. Nuestra armadura tiene que estar sin fisuras, tapar esas fisuras. ¿Cómo las tapo esas fisuras? Con nuestra cruz diaria, dándole gracias a Dios, al Señor, por todo. Y después estoy preparado para ayudar, ser colaborador de Jesucristo para lo que el Señor quiera. Entonces, ese es el verdadero ayuno del que estamos hablando. Ese es el ayuno que el Señor quiere. ¿Se dan cuenta? Y que habla en Isaías. Y que es corroborado en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo dice que es el verdadero ayuno. Entonces, tomar nuestra cruz diaria con gozo. ¿Ya? Y ahí tomar nuestra cruz diaria con gozo, ¿qué significa tomar nuestra cruz diaria? Esto muchas veces lo hemos hablado, pero no hemos puesto versículo. Y por eso ahora vamos a hablar de la cruz diaria, tomando un versículo para entender en profundidad lo que significa la cruz diaria. El tomar la cruz diaria con el Señor. ¿Y qué significa la cruz diaria? Está en Mateo 10, del 34 al 36. Es tomar nuestra cruz diaria. Ahí Jesucristo lo aclara absolutamente fuerte. ¿Mm? La cruz diaria. Piensen que la cruz diaria, y esto es lo que siempre el contexto, esta cruz diaria no es que yo la tomo, no es que yo la tomo con mi fuerza, porque tomarla yo con mis fuerzas entenderán que es imposible. La cruz que el Señor permite para mi vida, tomarla con mi propia fuerza, es imposible. Tengo que hacerlo con el poder de Dios. Y leámoslo, y acá vamos a confirmar nuevamente. ¿Alguien lo tiene? ¿Tiene Mateo 10, 34 al 36? Sí, yo lo Yo, tengo, la- pero no sé si alguien más quiere leer. ¿Alguien más lo tiene? yo también la No, tengo Yo aquí. tengo. ya. Sandri no lo tiene, Sandri, ¿no? ¿No? Sí lo Ya. tengo, sí. Sí, ¿podrías leerlo, por favor? Mateo Bueno, 10, 34 al 36. no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Claro, serán los de tu propia casa, mire, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mm. Esto lo habrán leído, ¿no? Sí. Ya, ¿y qué les parece? Cuando lo leyeron, ¿entendieron de qué se Sí. Es refería? que cuando, si entiendo bien y lo que hemos conversado, es que cuando uno en su casa actúa realmente como es, ¿no es cierto? Como porque con el resto uno es simpático, porque conversa un Cuando va a par la de iglesia también minutos es y listo, simpático, claro, claro, no nos conocemos en profundidad, pues, porque yo no no, sentido. no sé, pues yo no he estado en la casa de Sandra o en la casa de la Iris o de 3 días, una semana para decir, mira, así es esta persona, así es. Entonces uno, o en la casa de la Sole o de la Astrid, no sé. Pero ha Entonces, estado en mi casa, ¿no? ¿Ha estado en mi casa? Sí. en la tuya sí, Está, bastante, hemos bastante, estado. sí. Ya, Sí, súper. sí. Ya, Entonces, yo pienso que es que uno en su casa, con sus familiares directos, su prójimo directo, uno actúa como es, po. Si se enoja, y
Y si pone mala cara porque, bueno, son los míos y eso, no sé si será así o Así no. es. Eso es efectivamente así. Pero dice, no, eso, lo que dice, lo que dice la Dulce es absolutamente así. No, pero dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer, no he venido a traer paz, sino espada. Bueno, y no hemos hablado todo este tiempo que mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no lo doy como el mundo la da. Parece incoherente, ¿o no? Sí. Sí. Mm, Bueno, sí, la mm, palabra de Dios es incoherente si la analizamos humanamente. Yo estaba escuchando un español que hablaba hacía todo un análisis sobre la Biblia y la Biblia es una incoherencia. Es verdad que es mm, una incoherencia. Si no la veo con ojos espirituales, la Biblia es una incoherencia terrible. claro, claro, exactamente. Y esto es una de las cosas. Bueno, no era que yo le digo paz, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y resulta que ahora dice, pensáis que he venido a traer paz, no he venido a traer espada y espada. ¿Y por qué espada? ¿Qué piensan? Porque acá está hablando de la cruz diaria, que es Mm, el fuego de la prueba que el Señor quiere para mi vida, no las pruebas que yo me busco. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del pecado voluntario y el involuntario? Y hemos hablado de las cruces que Dios quiere para mi vida y las cruces que yo me busco. ¿Ya? Si yo me peleo, como les digo, si yo me peleo con mi cónyuge y la trato mal y qué sé yo, y no me preocupo por ella, indudablemente voy a tener problemas. Pero esos problemas no eran los que Dios quería. Y después incluso nos separamos y todo el cuento, y decimos, no, es que ella es esto. Viejo, ¿te has preguntado cómo has actuado como cristiano? ¿O ustedes no conocen matrimonios de 40 años siendo cristianos y viven como perro y gato? Ujú. ¿Dónde está el ejemplo del cristiano? ¿Dónde está? Esto es, esta es la clave. Por eso es que es la clave, no penséis que he venido a traer paz. Pero no hay dos paz. Hay una paz que la que el Señor da porque yo doy gracias a Dios por todo. Y hay una espada que habla acá, que es contra mi yo, que es cuando yo me juzgo. Por eso dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada. Y esa espada es la espada de la palabra de Dios, que juzga y que trabaja en mi vida. Y por eso dice que los enemigos del hombre, los enemigos espirituales de mi yo, de mi carnalidad, van a ser los que me rodean. ¿Entiendes? Y Dios va a permitir, y Dios va a permitir que estas personas que me rodeen generen molestias. Y yo, como le pido al Señor que me ayuda a juzgarme, entonces va limpiando mi vida y va destruyendo mi yo. mm, No hay otra forma de destruir tu yo si no es dándole gracias a Dios. Pero esto es la cruz diaria que es tomada con gozo, porque me tengo que aferrar al Señor. No es que yo me quedo callado por mi propio esfuerzo, no, sino que yo le pido al Señor que me ayude y el Señor transforma mi vida, empieza a transformar mi vida y me da paz incluso en medio de la tormenta. ¿Entienden? Pero esta espada es contra mi yo. Entonces Dios en su gracia, para que, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, Dios utiliza los que están a mi alrededor
Dios utiliza a los que están a mi alrededor para, de alguna forma, tratarme yo. Entonces, como yo me someto al Señor y doy gracias a Dios por todo y digo, Señor, si yo soy el problema y no es mi prójimo, entonces la espada de justicia empieza a limpiarme. Y esa palabra de Dios viva me empieza a limpiar. Eso es lo que significa este texto que estamos leyendo. Son los enemigos de mi yo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Se dan cuenta? Yo no me tengo que pelear contra mi cónyuge, contra mi hijo, contra mi hermano, no. El problema no son ellos. El tema es que yo no dejo las cosas en las manos de Dios y no le doy gracias a Dios por todo. ¿Ya? ¿Se entiende esto de la espada? Que no he venido a traer, no he venido a traer paz, sino espada. Una espada. ¿Mm? Sí. ¿Se entiende que esto es Que esa contra mi espada yo? es la que uno, ¿cómo se llama? Con la que uno se juzga a uno mismo. Es la palabra de Dios viva, que le da Esa espada. luz, entendimiento a uno. ¿Para qué? Para Es la que me entender. confronta. ¿Cómo? Es la que me confronta. Es la que me confronta. Porque Mm. sin esa espada que es el Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo me redarguye de lo que yo tengo en mi interior, nunca voy a poder entender el mal que hay en mí. ¿Se dan cuenta? El mal que hay en mí, solo el Señor es capaz de mostrármelo, y el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo eso me lo muestra el Señor? Cuando yo me arrepiento y soy sensible y humilde a eso. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Ahora, para llevar a la práctica, ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo llevo a la práctica, cómo llevo a la práctica el tomar mi cruz diaria con gozo? Es bajo dos aspectos. Bien, bueno, este es un requisito clave acá. Primero es arrepentirme, ¿no? Pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hago. Pero, ¿cómo tomo la cruz diaria con gozo? Es mediante dos acciones: dar gracias a Dios por todo y aprender a ser manso y humilde. ¿Ya? Entonces, dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo realizo eso? ¿Cómo puedo llevar a la práctica esto de dar gracias a Dios por todo? ¿Cómo? No es dar gracias en la oración, cuando yo, no sé, oro una vez a la semana o tres veces a la semana y en la oración, Señor, perdóname. No, es dar gracias a Dios en todo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para darle gracias a Dios por todo? ¿Cómo hago, por ejemplo, para darle gracias a Dios cuando algo me sale mal? ¿Cómo hago? Bueno, hay que pedirle ayuda al Señor. ¿Hay que pedirle ayuda al Señor? Sí, ya, bien. ¿De otra forma más? O que reconocer que yo no puedo. Así Ahí es. arrepentirme, porque si me preocupo, me molesta, me tengo que arrepentirme, pedirle perdón. Señor, dame tu gracia para poder darte gracias por esto. Así es. ¿Ya? Esto es sumamente importante lo que está diciendo Astrid. ¿Ya? Yo no puedo darle gracias a Dios por todo. Eso es imposible. Humanamente es imposible. ¿Entiendes? No se puede. No se puede decir, ¿cómo me está saliendo algo mal? Algo que yo quería, tenía todos los deseos que me saliera bien, qué sé yo, y no me sale. ¿Cómo no me voy a ofuscar? Humanamente, claro. Pero ¿cuál es el tema? Es que apenas me molesto por algo, sin ni siquiera decir,
sino que en mi interior, y por eso tengo que pedirle al Espíritu Santo que me muestre lo que hay en mi interior. Entonces, apenas me molesto por eso, pido perdón, Señor, perdóname. Nuevamente estoy haciendo yo las cosas y no estoy dejando las cosas en tus manos. Como tú quieres, como tú me has indicado, y yo deje todas las cosas en tus manos, quedarme quieto, esperando en lo que el Señor quiere que haga. Entonces ahí pidiendo perdón. Esa es la forma más práctica. Y entonces, de nuevo, el gozo viene a mi vida. Yo me preocupo por algo que mañana tengo que hacer, o porque yo me molesté por algo, enseguida, lo antes posible, pedirle perdón a Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces empiezo, sin darme cuenta, en forma natural, le empiezo a pedir, le empiezo a dar gracias a Dios por todo. Pero este es un ejercicio que tengo que hacer y pedírselo al Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame para darte gracias por todo. Y apenas el Espíritu Santo te hace dar cuenta de que no diste gracias por todo, pedir enseguida, rápidamente perdón, y decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Mm? Tú has permitido esto para mi vida. No me tengo que molestar, perdóname, Señor. ¿Ya? Entonces ahí aprendo a dar gracias a Dios por todo. Y eso es llevar la cruz diaria. Y cuando empiezo a ejercitar este proceso de darle gracias a Dios por todo, empiezo a vivir algo que se llama aprender a ser manso y humilde, que es el requisito que Jesucristo dice, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el ser manso y humilde nunca va a venir si yo no pido perdón y no le pido al Señor que me dé la gracia para darle gracias por todo. Imposible, nunca. Y ahí Este- estaría ayunando, ¿no? y ahí estaría ayunando. Y ese es el verdadero ayuno, ¿ves? Que Claro. es tomar mi cruz diaria. Mm, ¿Cómo lo llevo a la práctica? Eso dándole gracias a Dios por todo, con un corazón arrepentido. Y entonces el Señor empieza a generar resultados en mí que son manso y humilde. Manso que es, alguien me hace un comentario, yo digo, el Señor quiere hacer algo, listo, Señor, tú quieres. Y humilde es que si me critican, yo digo, sí, en realidad está bien lo que está planteando, sí, lo voy a analizar, tiene toda la razón. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, y como dice hace, entonces empiezo a ayunar. Y ese es el verdadero ayuno. ¿Qué? Que fortalece mi coraza, porque tapa las fisuras de mi casco, perdón, las fisuras de mi armadura, tapa las fisuras de mi casco, de mi coraza, de mi escudo, ¿entienden? Sí, empiezo a entender la palabra de Dios y empiezo a pensar como piensa el Señor, y entonces tengo el cinto de la verdad porque toda la coraza queda ajustadita. Eso es el proceso. ¿Te das cuenta? mm. No sé si ahí Sí, muy hace buen sentido. ejemplo. ¿Mm? Muy bueno, queda muy claro con el ejemplo. Claro, Entonces, muy eso bueno, muy vamos a bueno. hacer. Y por eso en Mateo, en el Sermón del Monte, que hay muchas promesas maravillosas, en Mateo 5:5 Jesucristo dice, en Mateo 5:5 para que lo leamos, Mateo en Mateo 5, 5:5, 5, 5, 5, 5. Mateo Bienaventurados los mansos. 5:5, ¿quién lo tiene? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Eso? Amén. Mm. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra? La tierra santa, la paz, es decir, la tierra prometida, el reposo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Te das cuenta? Por eso es, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? La tierra santa, ¿se da cuenta? Lo que Dios había prometido al pueblo de Israel.
¿Ya? Por eso recibirán la tierra por heredad. Entonces, ese es el concepto de la mansedumbre. Pero no hay mansedumbre imposible sin arrepentimiento y sin pedirle a Dios la gracia para poder hacer su voluntad y darle gracias. Entonces, ¿sí? Así, por ¿Sabes? Si favor. hacemos ese ejercicio de ayuno, ¿no es cierto? Arrepentido y darle gracias al Señor, ahí esas fisuras de la coraza se van eliminando y ahí el poder de Dios se puede manifestar para poder dar libertad a los que hemos atado, a nuestros hijos, o cónyuge, o etcétera, ¿no? Así es, Porque justamente. esa coraza es para liberarlos a ellos, para poder defender a otros. Así es, justamente. Y acá, súper bien lo que está planteando Astrid, por eso es que yo empiezo a tomar mi cruz diaria con gozo, que es mi preparación, de mi armadura, para tener una buena armadura, para empezar después a pelear las batallas que el Señor quiere, es llevar a otros a los pies de Cristo. Pero si yo mi armadura no está bien hecha, si yo no tomo mi cruz diariamente con gozo, si no aprendo a ser manso y humilde, ¿cómo voy a llevar a otros a los pies de Cristo? ¿Se dan cuenta? Satanás me va a empezar a atacar y va a quedar el desastre. Porque toda mi armadura está llena de fisuras. Porque lo único que hace que mi armadura se fortalezca y las fisuras se cierran es dándole gracias a Dios por todo y arrepintiéndome y diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. No hay otra. ¿Mm? Y entonces, como dice Astrid, estamos preparados para llevar a nuestro prójimo, es decir, ayudar en la santificación de nuestro prójimo. Llevar a mi prójimo a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Recién ahí podemos llevar a nuestros próximos a los pies de Cristo, y como en el caso del paralítico que los amigos Yo, si llevaron a Jesucristo, yo ¿no? piso, así cuando voy al baño, el talón, no hay peligro, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Pero igual al impulso, como están los vasos cortados, los vasos sanguíneos, igual te va ¿Ya? a pasar la sangre. Entonces, ese es un poco el concepto que estamos viendo, ¿sí? Ya, ¿y cómo entonces llevamos a nuestro prójimo a los pies de Cristo? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, leamos Lucas 19:20, parece, ¿no? Lucas Lucas 5, 19:20. Lucas 5, 5:20. 5:20, pero hay que leer antes, parece el 19. Lucas 5:20. Ah, sí, 19:20 leamos. Lucas 5, 19:20. Esto es cuando los amigos del paralítico, que el paralítico no podía llegar a los pies de Cristo, pero los amigos sí lo llevan. Es un ejemplo sumamente maravilloso cómo otras personas llevan a sus prójimos a los pies de Cristo. Miren, y eso en Lucas 5 del 19 al 20. ¿Lo leo? Llevando al paralítico, ¿no? ¿Alguien lo tiene para leerlo? ¿Lo leo? Por favor, Dulce María. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Al ver la fe de ellos,
que lo estaban llevando, se dirige al paralítico. Y al paralítico le dice, tus pecados son perdonados. Es impresionante. No les dice a todos, los pecados de todos ustedes son perdonados. Se lo dice al paralítico, ¿se dan cuenta? Es maravilloso eso. Porque el paralítico no podía llegar a los pies de Cristo. Pero los amigos lo llevaron a los pies de Cristo. Por eso es que Jesucristo dice, no hay mayor amor que este. ¿Y cuál? Que dar la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, le dice a los discípulos, porque os he hablado de todo esto. Entonces, ese es el ejemplo que está dando Jesucristo. Y Jesucristo lo hizo. Nosotros tenemos que llevar a los pies de Cristo a nuestro prójimo. Y entonces, ¿cómo llevamos a los pies de Cristo a nuestro prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Porque está re lindo leerlo en la escritura, pero ¿cómo se hace? Porque lo hemos hablado no sé cuántas veces, pero ¿cómo se hace en la práctica? O si una persona está con problemas, poder ayudar. Si una persona está con problemas, lo podemos ayudar. Esa es una de las formas, súper bueno. ¿Qué otra forma más? Saludar a alguien. Saludar a alguien, bien, también, sí, sí, sí. ¿Algo, Sandy? Acumulando ascuas sobre la cabeza de esa, que es complicado, por ejemplo. Ahí le doy gracias al Señor y si me molesto, pido perdón a la persona y le doy gracias al Señor porque es una bendición para mi vida una persona complicada. Y ahí voy acumulando ascuas sobre la persona, la cabeza. Así es. Dios permite en mi vida personas, entre comillas, que el mundo llama tóxicas. ¿Para qué? Para mi crecimiento, por amor a mí. Y como logro un crecimiento, entonces a esta persona que es complicada, la llevo a los pies de Cristo. Por eso es que con mi ejemplo, por eso sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. O sea, siempre tiene que, uno tiene que cambiar para que pueda cambiar el otro. Uno tiene que cambiar para el otro. Siempre. El problema, ¿cuál es? Es que nosotros siempre le echamos la culpa al otro. Tenemos un problema en el trabajo. ¿El culpable quién es? El otro. El empedrado. Así es. Pero pero lo práctico en el día a día es eso, es que le echamos la culpa al otro. Una persona es complicada. Cada Claro, vez es que siempre le estamos echando la culpa a otra cosa. No somos nosotros, no, a eso me refiero. Así es. Siempre, cada vez que discutimos con alguien y después no pedimos perdón y no conversamos con la persona y reconocemos nuestra falta, no estamos luchando espiritualmente, sino que estamos luchando carnalmente. Cada vez que discutimos, eso es lo práctico. Entonces, cuando discuto con una persona, entonces tengo que decir, Señor, ¿cuál fue mi error? ¿Por qué discutí con esta persona? ¿Hay algo que tengo que cambiar, Señor? Perdóname si es. Y si se lo pedimos, el Señor te lo va a mostrar. Pero si yo empiezo a decir, no, es que esa persona es igual, siempre así, ¿no? Que el Espíritu, no le das espacio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a hablar. Por eso es que tienes que quedarte quieto y en silencio, esperando el hablar del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando vienen pensamientos negativos de esa persona, Señor, perdóname, el problema soy yo. Y entonces voy a empezar a llevar primero tu familia, primero tu matrimonio, tu Jerusalén, tus hijos, tus familiares, y tu Judea y tu Samaria, y todos los que te van rodeando. Y entonces vas a empezar a vivir lo que Pablo dice.
sed imitadores de mí como yo de ti. Solo así. Y entonces, y recién entonces, vas a empezar a batallar las batallas que el Señor quiere en tu vida. Antes no es batalla, son luchas. Hay una confusión enorme. No, es que estoy en una batalla espiritual porque tengo tentaciones. No, si eso no es una batalla. Estás luchando y luchando. Es tu lucha de preparación. La batalla es cuando llevas a otro a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta? El soldado, por naturaleza, lucha por otro, no por uno. Esa es la razón del soldado. Si no, no existe soldado. ¿Entienden? El soldado lucha por otro, por su familia, por su país, por lo... Ese es el fin de un soldado. No lucha por sí, para mantenerse el vivo, ¿no? Porque si para mantenerse el vivo se va para otro lado, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la clave. ¿M? Esa es la clave y no sé si se entiende esta diferencia de las luchas espirituales que también hemos hablado, que es la preparación, que es preparar mi armadura a lo que es la batalla espiritual, que es dar la vida por el otro. Y Dios siempre, como Dios es un Dios de orden, siempre empieza por la familia, por eso es que no puede ser que yo gane cientos de almas, sea un enorme predicador y mi familia está toda dividida. Hay algo que no está bien. Tengo que decir, Señor, ¿qué pasa en mi vida si tú eres un Dios de orden? Por eso es que Jesucristo dice, ¿y me seréis testigos en todo el mundo? No, No, me seréis testigos en Jerusalén, Jerusalén, Alén, Judea, Samaria y el Judea, resto del María y el mundo. resto del mundo. En ese orden, ¿se dan cuenta? No al revés. Eso. ¿Mm? Ya, no sé si hay un comentario, una observación, algo para terminar, algo que Ah, se les haya llamado la oye, atención, algo. Cristian, ¿y se sabrá por qué es Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo? Buena pregunta, no lo sé. ¿Saben por qué dice Porque están Jerusalén? juntos, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, Creo que Jerusalén, Jerusalén representa a Jesús, me da la impresión. no, bueno, ¿No? no, Jerusalén es la ciudad santa. Ah, ya. Judea es, eran, Judea representa dos tribus que son Judá y Benjamín. Samaria representa las otras 10 tribus, Ya. por lo tanto, todo Israel junto. Y Y el además que resto era como medio desértico, ¿no? sí, Medio desierto, pero se dan medio, o cuenta sea, que no era... empezamos por lo más cercano, que es mi Jerusalén, mi familia directa, después mis familiares, los más conocidos, los cercanos a mí, y por supuesto, el resto del mundo. Por eso me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. ¿Ya? Y además Estamos, gracias que por la observación. geográficamente están juntos. Sí, sí, pero es por eso, pasamos de lo más pequeño, lo más cercano, a lo más alejado. Buena observación. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran destacar, que les ha llamado la atención? Consulta de lo que hoy hemos hablado. ¿Qué les ha llamado la atención de lo que hoy? ¿No? ¿Nada más? Ya. Entonces, vamos a cerrar la reunión de hoy. Astrid, ahora podrás orar o no para cerrar esta reunión. ¿Sí? No, Amén. amado Jesús, muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder entender estas verdades ocultas, Señor, en tu palabra. Danos, Señor, la gracia para poder aplicarlas en nuestra vida diaria, Señor, para que no seamos solo oidores, sino que hacedores, Jesús.
Sin tu gracia es imposible hacer todo esto lo que tú mandas, Señor, que son mandatos, para poder llegar a ser como tú eres, Señor. Ese es nuestro objetivo en la vida. Que no es trabajar, no es ser profesionales, es llegar a ser como tú. Ese debe ser nuestro objetivo en la vida, Señor. Llegar a ser como tú eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristian, porque le diste esa luz, Señor, que tú por gracia se la regalaste. Te doy gracias por él, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ya Amén. bueno, los que puedan, encender sus camaritas para que nos saludemos y nos veamos. Ahí, hola, hola. Amén. Rodrigo, bienvenido. Acá nos vemos todos. Sandri, la Hola.